Siendo las 3 horas con 3 minutos del día 22 de julio de 2021, se da inicio a la sesión de recuperación académica de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en el horario de 3 a 5 de la tarde. A continuación se proceden a dar 5 minutos a los alumnos para que ingresen al aula virtual.
Buenas tardes, niños. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase. A ver, ayer le pregunté a Perla. Hoy te toca, Kelly. Sí, profesor. Adelante, cuéntame, ¿qué vimos ayer? Ayer continuamos viendo la clasificación de las normas jurídicas, bueno, sus criterios, y empezamos a ver las de punto especial de validez. No, punto de vista especial de validez, sí. Que quedamos que esas se dividían en dos, en generales, que eran las que aplicaban para toda la República, y locales, que se dividía también en dos, que eran A para ver, espera, un espera, lugar espera. determinado, ya sea. A ver, Kelly, dame un segundito. A ver, ¿qué ámbito de validez? Sí. Porque acuérdate que hay 4 ámbitos de validez. Ámbito espacial, temporal, material, personal y económico. Sería espacial. A ver, dime, cuáles son desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez? Que de hecho no nos quedamos ahí, pero a ver, cuéntame. No, nos quedamos que nos iba a enseñar lo de la, ¿cómo se llama? Ay, teoría francesa del acto jurídico. Ah, sí, Pero, pero antes, terminamos de ver esa clasificación de las normas. ¿Cómo se continúan uh-huh. dividiendo las normas? Cuéntame. Bueno, le comentaba que era de espacial de validez, punto de vista espacial de validez, que Ujú. eran las generales, que se aplicaban en toda la República, y las locales, que nada más se aplicaban en un lugar determinado, ya sean en los estados o solamente en un municipio. También vimos el ámbito de vista temporal, que tenía vigencia indeterminada, que decía que la validez no sabíamos cuándo concluía, y también la vigencia determinada, que era cuando solamente te daban como un tiempo de validez. También vimos el ámbito de vista material, Ujú. que quedamos que era el derecho público, y en el derecho público estaban las normas constitucionales, administrativas, penales, internacionales, procedimentales. También en ese tiempo estaban las industriales y agrarias. Ajá. Del derecho privado estaban las civiles y mercantiles. Vimos también el ámbito personal, Ok. que las normas se dividían en genéricas, que era para todas las personas por igual, y las individualizadas, que eran solamente para una persona en específica, bueno, en particular. Vimos desde el punto de vista de la jerarquía, de su jerarquía, perdón, quedamos que eran constitucionales. Ujú. También vimos reglamentarias, ¿cuáles más? Individualizadas, que también quedamos que esas eran públicas y privadas, que en el caso de las privadas eran solamente por una persona en particular, y las públicas eran que estaban a cargo de una autoridad. Vimos también las ordinarias, Así es. Ujú. que se dividían en orgánicas, de comportamiento, mixtas Y hasta ahí, ok, ya. nada más esas. Orgánicas de comportamiento y mixtas. ¿Qué más? Okay. Vimos el punto de vista de las sanciones, de sus sanciones,
Vimos que eran las leyes perfectae, leyes plus perfectae, leyes minus perfectae y leyes imperfectae. Vimos que las leyes perfectas eran las que tenían una sanción. No, esas tenían una nulidad. La sanción Bueno, para ponían. la sanción si violabas ese tipo de leyes era la nulidad o la inexistencia del acto. ¿Okay? Ah, ok. También vimos las leyes más que perfectas, que quedamos que eran las que tenían dos sanciones. Una era económica y la otra era un castigo. Uh-huh. Las leyes menos que perfectas eran las que no tenían castigo, pero que si se violó la ley seguía teniendo efecto. Sí. El comportamiento que violenta esa disposición sigue surtiendo efectos y no hay ningún castigo para las mismas. ¿Okay? Okay. Uh-huh. Y las imperfectas, que eran las que no tenían ningún tipo de sanción. Vimos las de punto de vista de su cualidad. Vimos que se dividía en prohibitivas, no, positivas. Ah, sí, prohibitivas. Positivas o Las permisivas. positivas o permisivas, ajá. Positivas o permisivas eran las que permitían el comportamiento de una persona y las prohibitivas pues prohibían las conductas. También vimos desde las relaciones complementarias, punto de vista de las relaciones complementarias. Relaciones de complementación. Okay. Ah, relaciones de complementación. Ok, vimos que habían primarias, secundarias y nada más. Bueno, y las secundarias tenían otro tipo de normas. Bueno, las primarias, para empezar, eran las que emanaban de una ley superior. Las secundarias eran las que, pues de esa ley salían las leyes. Emanaban una ley primaria. Ajá. Uh-huh. Y quedamos que en ellas, ¿cómo se llama? Las leyes secundarias, ¿cómo se dividen? Ajá, se dividían en iniciación de la vigencia, que era el momento en el que entraba en vigor la ley, la duración, el cuánto tiempo iba a durar en vigor, la extensión de la vigencia, era cuando salía Cuando de, dejaban de estar de vigentes las leyes. ajá, y la declarativa, que se supone que explicaba en qué consistía la ley. Bueno, sí, Cuando explicaba la en ley qué nos define consistía. alguna figura o alguna institución, hablamos de leyes declarativas o explicativas, como cuando nos define qué es matrimonio en la ley. ¿Okay? Ok. Uh-huh. Y las permisivas, que decían que, ¿cómo se dice? Eh, te especificaban qué persona tenía que llevar a cabo esa conducta. Interpretativas era cuando te resolvían como la duda. A ver, hablábamos de leyes interpretativas como la propia jurisprudencia o como las reglas de interpretación de los contratos. Son figuras que me van a ayudar a desentrañar el verdadero sentido de la ley. ¿Ok? Ok. Y las sancionadoras, que era la que nos imponía el castigo, bueno, la sanción. Y también vimos desde el punto de vista de sus redacciones en la voluntad de los particulares. Con la voluntad de los particulares. ¿Ok? Con la voluntad de los particulares. Ok. Eh, Vimos que se dividían en taxativas, que era que no admitían más posibilidades, de más aquellas que estaban ya previstas en la ley. Las dispositivas, que se admitían otras posibilidades distintas a lo que estaba previsto. Y hasta ahí nos quedamos. Ok, Ya vamos a empezar a ver la teoría francesa del acto jurídico. exactamente.
y vamos a ver el día de hoy la teoría francesa. Vamos a ver el día de hoy la teoría francesa. Gracias, Kelly. ¿Usted? Niños, ¿tienen alguna duda de lo que vimos el día de ayer? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les queda claro todo de la clasificación de las normas? Bueno, entonces vamos a dar inicio a este nuevo tema. El día de hoy nos toca platicar justamente de la teoría francesa del acto jurídico. Teoría francesa del acto jurídico. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Como les platicaba yo en sesiones anteriores, concretamente ayer, este es un tema obligado para estudiantes de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho. Lo pueden consultar también en esta bibliografía que ya platicamos, en Eduardo García Maínez, en el propio Miguel Villoro Toranzo. Lo cierto es que preferiría, si lo van a consultar de un texto, preferiría que lo consulten de Eduardo García Maínez, que lo aterrice de una manera más clara. ¿Ok? Bueno, vamos a dar pie entonces. Para entender de dónde proviene, qué es el eje central del derecho positivo mexicano, el acto jurídico es el eje central del derecho positivo mexicano, pero para entender de dónde viene, de dónde emana, qué es el acto jurídico, primero tenemos que hablar de algunas figuras inherentes a esta teoría francesa del acto jurídico. Y todo parte del hecho. Por favor, les voy a pedir que en una hoja limpia, concreta, grande, puedan tener espacio ustedes para desarrollar un diagrama o un cuadro sinóptico. Se les va a facilitar a manera de cuadro sinóptico porque vamos a ir dividiendo varios conceptos. Vamos a ir de lo general a lo particular. Les voy a explicar cuál es la figura más general y de ahí cada vez vamos a irnos abocando a temas más concretos. Entonces, una hoja limpia, niñas, póngale ahí teoría francesa del acto jurídico y todo emana de una figura. Todo emana del hecho. Para hablar de la teoría francesa del acto jurídico, tenemos que hablar primero del hecho. Es lo más importante. ¿Alguien sabe qué es un hecho? ¿Qué entienden por hecho? Lo que se les ocurra. ¿Qué es un hecho? Un hecho. Perla, ¿qué crees que es un hecho? Como un acto, algo que se hace. Ok. Nancy, ¿estás por ahí? ¿Tú qué crees que sea un hecho? Daniela, María Fernanda. ¿No se les ocurre nada? Bueno. Un hecho es simple y sencillamente un acontecimiento. Así vamos a entender un hecho. Un hecho no es otra cosa que un acontecimiento o que un suceso. Eso es un hecho. Y de aquí parte toda la teoría francesa del acto jurídico. Cada vez lo vamos a ir haciendo de una manera más concreta. Entonces, su cuadro sinóptico tendría que partir del lado izquierdo con la palabra hecho, que es un acontecimiento, un suceso, y lo vamos a ir haciendo más específico. Abran ustedes una llave después de esta palabra hecho y vamos a ir hablando de hechos cada vez más concretos. El hecho, a su vez, lo vamos a dividir en hecho jurídico. ¿Ok? Una cosa es hablar de hecho en términos generales, que es un simple acontecimiento, que es un simple suceso, y otra cosa es hablar de hecho jurídico. ¿Alguien se imagina qué es un hecho jurídico? Un suceso jurídico, algo podría decirse. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguien más? Algo realizado por el hombre o la naturaleza. Ok, algo realizado. Vamos a aterrizarlo de la siguiente manera. Si el hecho es un acontecimiento, el hecho jurídico necesariamente va a ser un acontecimiento, en efecto. Un acontecimiento que necesariamente siempre, en todos los casos, siempre va a producir consecuencias de derecho.
El hecho jurídico es un acontecimiento que siempre va a producir consecuencias de derecho, independientemente de la voluntad del hombre, que ese es otro tema importantísimo, independientemente de la voluntad del hombre. Entonces, el hecho jurídico va a ser un acontecimiento que necesariamente va a producir consecuencias en el mundo del derecho, independientemente de que intervenga la voluntad del hombre o no. Entonces ya lo vamos haciendo más concreto. Ya no estamos hablando de un simple acontecimiento, ya estamos hablando de un acontecimiento que necesariamente provoca consecuencias de derecho, independientemente de que intervenga la voluntad del hombre o no. Por ejemplo, vamos a hablar del desastroso sismo del 2017. Eso fue un acontecimiento en donde no intervino la voluntad del hombre. Y les pregunto yo, ¿se produjo alguna consecuencia de derecho como consecuencia directa del suceso del sismo? Sí, no, profe. Por supuesto que sí, se produjeron muchas consecuencias de derecho. El sismo fue un acontecimiento que suscitó consecuencias de derecho y no intervino la voluntad del hombre. Así es, se murieron muchas personas, se tuvieron que tramitar muchos juicios sucesorios, se derrumbaron muchos inmuebles, entonces el gobierno de la Ciudad de México tuvo que emitir una serie de programas para regularizar algunos adeudos referentes a créditos inmobiliarios, o a lo mejor dio ciertas facilidades para construir. Hubo una serie de decretos que emitieron las autoridades competentes para decretar a lo mejor un estado inminente de emergencia, para apoyar a gente lesionada, para facilitar a esas personas que se quedaron sin domicilio, etcétera. Entonces, obviamente produjo muchas consecuencias jurídicas, y si se fijan, ahí no intervino la voluntad del hombre. Puede o no intervenir la voluntad del hombre, ¿ok? Entonces es un acontecimiento que puede ser derivado del hombre o de la naturaleza, pero el común denominador es que siempre va a producir consecuencias de derecho, ¿ok? Entonces vamos haciendo más específica nuestro estudio, nuestro diagrama, y todo parte del hecho. Del hecho se deriva el hecho jurídico, como comentaba. Y el hecho jurídico, a su vez, se va a dividir en varios tipos de hechos jurídicos. Ahora sí vamos a hablar de varios supuestos o varios tipos de hechos jurídicos. Primero vamos a hablar, lo vamos a categorizar, igual que las normas jurídicas, lo vamos a clasificar. Puede haber varios tipos de hechos jurídicos. Vamos a hablar de la primera categoría. Puede haber hechos jurídicos de eficacia inmediata. Existen los hechos jurídicos de eficacia inmediata. Y a su vez, estos hechos jurídicos de eficacia inmediata se pueden dividir en tres. Ya saben que primero lo mencionamos y luego lo explicamos. Los hechos jurídicos de eficacia inmediata se pueden dividir en tres. En constitutivos, modificativos y extintivos. Hechos jurídicos de eficacia inmediata. Esos se dividen en constitutivos, modificativos y extintivos. ¿Cuál es un hecho de eficacia inmediata? Bueno, un hecho de eficacia inmediata es un acontecimiento, es un suceso que inmediatamente después de que ocurre, produce sus consecuencias en un solo momento. Produce consecuencias de derecho, pero en un solo momento, es instantáneo. Si ustedes, creo que les puse el ejemplo, no me acuerdo si fue con ustedes, van manejando en una carretera oscura en la noche, en un carril de vía rápida, y en un carril se atraviesa una persona en la oscuridad y no la ven y le pegan, inmediatamente en ese momento pues va a fallecer esa persona. Ese acontecimiento se da de manera instantánea, es un hecho de eficacia inmediata. Inmediatamente después de que ocurrió el suceso, el golpe, la consecuencia directa que fue el fallecimiento, inmediatamente se acarrearon esas consecuencias en el mundo del derecho. Se golpea a una persona y fallece. Eso es un hecho de eficacia inmediata. Y pueden dividirse en tres: constitutivos, los que crean derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos de eficacia inmediata constitutivos crean derechos y obligaciones, crean
derechos y obligaciones. Los modificativos, como su nombre lo indica, modifican derechos y obligaciones, y los extintivos extinguen derechos y obligaciones. Extinguen derechos y obligaciones. Entonces, Profe, perdón que me interrumpa. ¿Podría repetírmelo, por favor? sí, claro que sí. Los hechos de eficacia inmediata, los hechos jurídicos de eficacia inmediata, son aquellos acontecimientos que en cuanto suceden, en un solo instante, ocurren, al instante, ocurren las consecuencias de derecho. En el momento, en cuanto ocurre el suceso, se acarrean las consecuencias de derecho. ¿Por qué les comento esto? Porque también hay hechos jurídicos de eficacia diferida. Hay hechos jurídicos de eficacia diferida. Ese es el primer criterio. Los hechos jurídicos se pueden dividir, primero, en eficacia inmediata y eficacia diferida. ¿Ok? Ese es el primer criterio. Los hechos jurídicos de eficacia inmediata son aquellos que en cuanto suceden van a producir en un solo momento, en el instante, las consecuencias de derecho. Y los hechos jurídicos de eficacia diferida son aquellos acontecimientos que cuando se dan, cuando suceden, las consecuencias de ese acontecimiento se van a prolongar en el tiempo. Se van a prolongar en el tiempo. Ese es un hecho de eficacia diferida. Contrario sensu a los de eficacia inmediata, los hechos jurídicos de eficacia diferida, en cuanto suceden, las consecuencias de ese hecho se van a prolongar en el tiempo. Ejemplo, así como estábamos comentando de este accidente desafortunado en la carretera, vamos a plantear otro panorama. Imagínense ustedes que una persona, porque ya se los había comentado también, está en el hospital y algún doctor toma la decisión de sacar unas radiografías con un aparato y se le caen en la cabeza a una persona. Ese es el suceso, ese acontecimiento genera consecuencias de derecho, pero resulta que la persona a la que se le cayó el aparato en la cabeza, pues en ese momento a lo mejor padece hidrocefalia, se le llena de líquido el cerebro, la cabeza, y entonces tiene que sufrir o tiene que atravesar por una serie de operaciones, y al año empieza a tener una serie de episodios traumáticos, empieza a tener una serie de ataques epilépticos, y a los 2 o 3 años tiene apoplejía, se le paraliza el cuerpo, y entonces finalmente a los 5 años fallece. ¿Se fijan cómo las consecuencias de ese hecho jurídico se prolongan en el tiempo? Es un acontecimiento que sí produció consecuencias de derecho, pero esas consecuencias no se dieron en un solo momento, se prolongaron en el tiempo, contrario al de eficacia inmediata. ¿Sí está claro esto que comentó o no? Sí, profe. Entonces, continúo exponiendo estos hechos jurídicos de eficacia inmediata. Yo les comentaba que se dividían en constitutivos, modificativos y extintivos. Ahora vamos a analizar cómo se dividen los hechos de eficacia diferida. Les repito, primero se los planteo y luego lo explicamos. Los hechos de eficacia diferida se dividen en dos, en principio: término y condición. Término y condición. Y ojo, aquí hay varias clasificaciones. Cuando hablamos de término, a su vez el término se divide también en dos. El término puede ser suspensivo. Y también puede ser final o extintivo. El término puede ser suspensivo o puede ser final o extintivo. ¿Ok? Y aquí todavía tenemos más divisiones. El término se divide en suspensivo y final o extintivo. El término suspensivo, a su vez, se divide en dos: constitutivo y modificativo. Otra vez, para que no se me pierda.
Existen los hechos jurídicos de eficacia inmediata. Estos solamente se dividen en tres: constitutivos, modificativos y extintivos. Ya hablamos de ellos. Los hechos de eficacia diferida, que son aquellos cuyas consecuencias jurídicas se prolongan en el tiempo después de haber sucedido, se dividen en dos: en término y en condición. El término se divide en dos: término suspensivo y término final o extintivo. Y a su vez, el término suspensivo se divide en dos: constitutivo y modificativo. Constitutivo y modificativo. Y a su vez, la condición se puede dividir en tres. La condición se puede dividir en tres: condición suspensiva, modificativa y resolutoria. La condición se puede dividir en tres: suspensiva, modificativa y resolutoria. ¿Ya lo tienen todas y todos? ¿Ya lo tienen todos? ¿O alguien falta? ¿Me lo podría repetir, por favor, profe? Sí, claro que sí. Hechos jurídicos en cuanto al primer criterio se dividen en dos: eficacia inmediata y eficacia diferida. Ok, no hay problema, Perla. Si tienes temas o dudas, me buscas después. Gracias. Bueno, el hecho jurídico de eficacia inmediata entonces se divide en tres: constitutivos, modificativos o extintivos. A su vez, los hechos jurídicos de eficacia diferida se dividen en dos: término y condición. Término y condición. Ok. El término a su vez se divide en dos: término suspensivo y final o extintivo. Término suspensivo y final o extintivo. El término suspensivo se va a dividir en dos: constitutivo y modificativo. Constitutivo y modificativo. ¿Ok? Y ahora vamos a la condición. La condición se va a dividir en tres: condición suspensiva, condición modificativa y condición resolutoria. ¿Ya está, Fer, o no? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora sí, vamos a continuar exponiendo cada una de ellas. Recuerden ustedes entonces que el hecho jurídico de eficacia inmediata, en cuanto sucede, se acarrean en un solo momento, en un instante, las consecuencias del derecho. ¿Ok? Ya vimos que los constitutivos son los que crean derechos y obligaciones, modificativos modifican derechos y obligaciones, extintivos extinguen derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos de eficacia diferida, contrario sensu, son aquellos hechos, aquellos acontecimientos que en cuanto suceden, las consecuencias de ese acontecimiento se prolongan en el tiempo. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de término y condición. Para que yo les pueda platicar qué es el término y qué es la condición, tengo que explicarles otro tema. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hablar de las modalidades del acto jurídico. El acto jurídico tiene formas, diversas formas de expresión, tiene accesorios. Y vamos a hablar de las modalidades. Concretamente son tres las modalidades del acto jurídico: término, condición y modo o carga. Estas son las tres modalidades. Como verán, las tengo que explicar para que podamos continuar con esto. Entonces, vamos a hablar de las modalidades del acto jurídico: término, condición y modo o carga. Vamos a hablar primero del término. ¿Qué es el término? Vamos a definir el término. El término es un acontecimiento futuro de realización, ojo, siempre cierta. Eso es el término: un acontecimiento futuro de realización siempre cierta, del cual dependen
el nacimiento de derechos y obligaciones. Eso es el término. Es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta, siempre va a ocurrir, del cual dependen el nacimiento de derechos y obligaciones. Vamos a hablar y vamos a poner un ejemplo, el testamento. Vamos a hablar del testamento. Si yo hoy quisiera hacer mi testamento es una declaración unilateral de la voluntad. El testamento es válido desde que yo lo hago, pero no va a surtir sus efectos hasta que yo fallezca, hasta que yo me muera. Hoy puedo hacer mi testamento y puedo instituir a los herederos que yo quiera. A partir de ese momento va a ser válido desde que yo lo haga ante notario. Pero los efectos de ese testamento no se van a llevar a cabo hasta que yo fallezca. Entonces, si yo designo a mi esposa y a mi hijo, por ejemplo, como herederos universales, ese acontecimiento está condicionado a que yo fallezca. Es un acontecimiento que va a pasar en el futuro y que es seguro, ¿eh? Lo único seguro en esta vida, lamentablemente, es el fallecimiento. Va a pasar, es un hecho. Entonces es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta, ¿ok? El que ese testamento surta efectos en derecho está sujeto a un término, a una modalidad del acto llamada término. Está sujeto a que transcurra el tiempo y fallezca el autor del testamento. Es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta. Para que yo procese esa herencia, ese juicio sucesorio, tiene que existir el fallecimiento, ese acontecimiento futuro de realización siempre cierta. ¿Sí está claro el término? ¿Alguien tiene alguna duda? Okay. De mi parte no, profe. Ok, gracias. Entonces, ese es el término. Vamos a hablar ahora de la condición. Condición, que es la segunda modalidad del acto jurídico. Vamos a definirla de igual manera. La condición, ¿qué es? Acontecimiento futuro, también es un acontecimiento futuro. De realización, ojo, aquí cambia. Incierta. Totalmente diferente al término. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual dependen el nacimiento de derechos y obligaciones. Del cual dependen el nacimiento de derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué es la condición? Es un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual dependen el nacimiento de derechos y obligaciones. ¿Ok? Ojo, aquí no sabemos si va a suceder. Es un acontecimiento futuro que puede llegar a suscitarse o no. No lo sabemos, no tenemos la certeza. Pero si se da, se van a generar derechos y obligaciones. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo por excelencia es un contrato. Un contrato que en materia civil se le conoce como contrato de esperanza. Contrato de esperanza. ¿Qué es eso de contrato de esperanza? Vamos a suponer que ustedes se dedican a este giro de la agricultura, a este giro de la siembra de productos de leguminosas, y ustedes acuden con un agricultor, el señor que se dedica a sembrar el campo, y le quieren comprar al señor una cosecha. Vamos a hablar de una cosecha. ¿Ok? Señor, yo me dedico a vender leguminosas, tengo un establecimiento, y quiero comprarle esta cosecha. Apenas la va a sembrar. Sí, efectivamente, apenas voy a sembrar esta cosecha. ¿Ok? No sé si se va a dar o no, porque pues hay muchos factores. Está la época de los ciclones, no sabemos si el clima vaya a ser adecuado, no lo sabemos. Pero lo cierto es que sí le puedo vender la cosecha. El venderle la cosecha significa que le voy a venderle producto de esta cosecha si es que se da. Usted págame, yo le voy a vender esta cosecha en 200,000 pesos. Si se dan los frutos, usted ya ganó, puede venderlos en su establecimiento. Pero si no se da esa cosecha, usted ya perdió. No le puedo regresar su dinero porque la cosecha
no se supeditó a un factor que dependa del agricultor, o que dependa de la persona que la vende. Yo voy a trabajar la cosecha, pero si no se da, ya no está en mis manos. Si se da la cosecha, pues ustedes ya podrán comercializar esos productos. Si no se da, pues ya perdieron. A eso se le llama compraventa de esperanza. ¿Ok? Esa compraventa o el beneficio, el lucro, la ganancia de esa operación está supeditada, condicionada a que se dé un suceso. ¿Qué suceso? Pues que se dé la cosecha. Ese es el acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si se va a dar esa cosecha, pero si se da, yo voy a vender esos productos y voy a obtener una ganancia. ¿Sí está claro esto que estoy comentando? Ok, A mí sí me quedó claro, profe. ok. Gracias, Nancy. Bueno, entonces, este es el supuesto, ¿ok? Y hay una tercera modalidad del acto que se le conoce como modo o carga. Y esta no está implícita dentro de nuestra teoría francesa, pero pues también la vamos a explicar, muy concreta. Modo carga es una modalidad del acto que solamente se da en los testamentos. Solamente se da en los testamentos. ¿Y en qué consiste? Si ustedes hacen su testamento y tienen un hijo, pueden establecer algún tipo de condición, naturalmente, que no vaya en contra de la ley. Por ejemplo, yo le voy a heredar a mi hijo esta cuenta bancaria siempre y cuando él obtenga un promedio mínimo de 8 en su educación secundaria y preparatoria. Si se da ese suceso, entonces el niño podrá adjudicarse y heredar esa cuenta bancaria. Si no se da, pues no. Es prácticamente una condición que ponen en los testamentos. Por supuesto que se puede llevar a cabo siempre y cuando no vaya en contra de la ley, porque luego a veces se redactan una serie de condiciones que sí son ilegítimas. ¿Ok? ¿Sí entienden esto de modo o carga? Ok, otra vez. Haces un testamento. Cuando tú haces tu testamento, tú puedes poner, otra vez, no importa. Cuando tú haces tu testamento, tú puedes poner condiciones en el testamento. Lo puedes hacer muy sencillo, lo puedes hacer tan complejo como tú quieras. ¿Ok? Lo cierto es que, imagínate que le quieres heredar todo, pues a tu hijo, como era el ejemplo, ¿no? Tú puedes poner una condición para que tu hijo herede o no lo que le quieres dejar. ¿Ok? ¿Qué condición le vas a poner? Puedes ponerla o no. En caso de que le dejes una condición, de que lo quieras condicionar a que adquiera tus bienes por herencia, pues a lo mejor le puedes poner en el testamento eso. Yo quiero que tú saques buenas calificaciones de aquí a que termines la preparatoria por lo menos. Si se da ese suceso, pues tu hijo ya podrá heredar. Si no se da, pues no podrá heredar. En eso consiste el modo o carga. Prácticamente es una condición que pones en el testamento. ¿Sí me explico? Ok, muy bien. Ese es el modo carga. Y entonces, estas son las famosas modalidades del acto jurídico: término, condición y modo o carga. Y tenemos que explicarlos para continuar exponiendo lo que sigue. Como hemos dicho, los hechos jurídicos de eficacia diferida se dividen en término y en condición. Ya sabemos ahora que el término es el acontecimiento futuro de realización siempre cierta, del cual depende el nacimiento de derechos y obligaciones. Ojo, ¿qué es el término suspensivo? ¿Qué es el término suspensivo? Cuando se da el término suspensivo, estamos hablando de que cuando ocurre ese suceso de realización siempre cierta, se van a crear o transmitir derechos y obligaciones. El término suspensivo se da cuando se crean y se transmiten derechos y obligaciones. Ese es el término suspensivo. Y de manera más específica, el término suspensivo constitutivo, el término suspensivo constitutivo se da específicamente cuando nada más cuando se crean derechos y obligaciones. ¿Ok? El término
suspensivo, modificativo, término suspensivo modificativo se da cuando se modifican derechos y obligaciones, específicamente cuando se modifican derechos y obligaciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, niñas? A mí me podría repetir el modo suspensivo, por favor. Sí, claro que sí. Recuerden, otra vez, el término es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta. Y hay dos tipos, suspensivo y final o extintivo. El término suspensivo da cuando se crean y se transmiten, derechos y obligaciones. Ese es el término suspensivo. Cuando se crean y se transmiten derechos y obligaciones en caso o cuando ocurre ese suceso. ¿Ya quedó claro, Monifer, o no? Sí, profe, gracias. Ok. Y bueno, en el constitutivo... A mí me podría... Ay, perdón, No, adelante, ¿me adelante. podría repetir el modificativo, por favor? Sí, muy sencillo. Cuando se modifican derechos y obligaciones. Solo cuando se modifican derechos y obligaciones. ¿Ok? ¿Alguien más se quedó atrás o no entendió? Bueno, ahora vamos a hablar del término final o extintivo. En el término final o extintivo, naturalmente, cuando ocurre ese suceso de realización siempre cierta, se extinguen derechos y obligaciones. Repito, en el término final o extintivo se extinguen, desaparecen derechos y obligaciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Van bien o no? Yo sí, profe. Sí, profesor. Ok. Ahora vamos a hablar de la condición. Gracias. Ahora vamos a hablar de la condición. Recuerden que hay tres tipos de condición. La condición suspensiva, modificativa y resolutoria. Condición suspensiva, modificativa y resolutoria. Recuerden entonces que la condición es ese acontecimiento futuro de realización incierta, no sabemos si va a pasar, del cual dependen el nacimiento de derechos y obligaciones. Y hay tres tipos, condición suspensiva, condición modificativa y condición resolutoria. La condición suspensiva se da cuando se crean derechos y obligaciones. La condición suspensiva se da cuando ocurre ese suceso de realización incierta y si ocurre ese suceso, ese acontecimiento de realización incierta, se van a generar derechos y obligaciones. Esa es la condición suspensiva. Cuando ocurre el suceso y porque ocurrió el suceso, se crean derechos y obligaciones. ¿Ok? Vamos a hablar de la condición modificativa. En la condición modificativa, si se llega a dar esa condición, ese suceso, lo único que va a pasar es que se van a modificar derechos y obligaciones. Se van a modificar derechos y obligaciones. ¿Ok? Y en la condición resolutoria, se van a extinguir derechos y obligaciones. En caso de que se dé ese suceso de realización incierta, en la condición resolutoria se van a extinguir derechos y obligaciones. Creo que esto no requiere mayor explicación, pero ¿alguien tiene alguna duda o alguien se perdió?
¿Está claro para todos y todas? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar, este es el primer criterio, hechos jurídicos de eficacia inmediata y hechos jurídicos de eficacia diferida. Vamos a hablar de otro criterio. Los hechos jurídicos también pueden ser naturales o causales. Los hechos jurídicos pueden ser naturales o causales. Un hecho jurídico, natural o causal, recuerden que un hecho jurídico es un acontecimiento que siempre va a producir consecuencias de derecho, independientemente de la voluntad del hombre. Eso es un hecho jurídico. Pero cuando ese acontecimiento se genera como consecuencia directa de la fuerza de la naturaleza, es un acontecimiento natural. No interviene, aquí no interviene jamás. No interviene la voluntad del hombre. No interviene la voluntad del hombre. Cuando ese acontecimiento se da como consecuencia directa de alguna fuerza de la naturaleza. De igual manera podemos hablar de un sismo, como platicamos hace rato, podemos hablar de un tsunami. Todas esas fuerzas de la naturaleza no dependen de la voluntad del hombre en los hechos naturales o causales. Sin embargo, provocan, una vez que suceden, provocan o acontecen consecuencias de derecho. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? Sí, profe. Ok. Otro tipo más de hecho jurídico. Están los hechos jurídicos humanos o voluntarios. Los hechos jurídicos humanos o voluntarios. En los hechos jurídicos humanos o voluntarios, a diferencia de los anteriores, aquí sí interviene la voluntad del hombre. Es un acontecimiento que produce consecuencias de derecho. Pero en el humano o voluntario, aquí sí interviene la voluntad del hombre. Un ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen una empresa y necesitan tomar decisiones en esa compañía. Lo van a documentar a través de un papel que se llama acta de asamblea. Acta de asamblea. Esos son acontecimientos. Ustedes van a deliberar. Oye, yo estoy proponiendo un nuevo esquema de negocios para la compañía. Vamos a invertir en el sector del refresco. Yo no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces, todos esos acuerdos o esas decisiones que tomen las van a documentar en un acta. Y esos son acontecimientos, son sucesos que sí ocurrieron y además intervino la voluntad del hombre. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Tienen alguna duda de esto? En los naturales o causales no interviene la voluntad del hombre, en los humanos o voluntarios sí. ¿Ok? Y muy importante, ahorita que estamos platicando de esto, eh, les voy a platicar justamente la diferencia que hay entre una escritura, ahorita que estamos hablando de estas cosas, una escritura y un acta. La diferencia entre una escritura y un acta es que en la escritura constan actos jurídicos y en el acta constan hechos jurídicos. Voy a hacer la compraventa de mi casa, eso es un acto jurídico, entonces es una escritura de compraventa. Vamos a hacer una fe de hechos donde el notario acredite que se está abriendo un automóvil. Eso es un acontecimiento, un hecho que va a producir consecuencias de derecho. Entonces eso se hace a través de un acta. Se los comento porque esto lo van a escuchar en todo momento en su vida profesional. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de los hechos naturales o causales y de los humanos o voluntarios. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a hablar de otro criterio más de los hechos jurídicos. Seguimos con los hechos jurídicos, ¿eh? Todavía no cambiamos de chip. Hechos jurídicos. También los hechos jurídicos pueden ser principales o secundarios. Principales o secundarios. Los hechos jurídicos también pueden ser principales o secundarios. ¿Ok? Y a su vez los hechos jurídicos principales se pueden dividir en dos. Los hechos jurídicos principales se pueden dividir en dos. Constitutivos
constitutivos y extintivos. Los hechos jurídicos principales se pueden dividir en dos: constitutivos y extintivos. Constitutivos y extintivos. Y los hechos jurídicos secundarios también se pueden dividir en dos. Condiciones impeditivas y condiciones modificativas. Condiciones impeditivas y condiciones modificativas. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ese criterio, los hechos jurídicos también se pueden dividir en principales y secundarios. Los hechos principales se dividen en constitutivos y extintivos. Y los hechos secundarios se dividen en condiciones impeditivas y condiciones modificativas. ¿Ya lo tienen todos? Yo sí. Ok, niñas. Entonces, expliquemos cada uno de ellos. Hechos jurídicos principales. Los hechos jurídicos principales, estos acontecimientos principales, son aquellos acontecimientos que van a existir por sí mismos. No necesitan de otro acontecimiento para existir, existen por sí mismos. Y los hechos jurídicos secundarios necesitan de otro hecho jurídico para existir. Necesitan de otro hecho. Profe, entonces los principales se hacen por sí mismos. Existen por sí mismos. Los hechos jurídicos principales existen por sí mismos, ¿ok? No necesitan de otro hecho jurídico para existir. Son autónomos, existen por sí mismos. Ocurre el suceso y no necesita de otro para existir, ¿ok? En cambio, los hechos jurídicos secundarios necesitan que exista un hecho jurídico principal para existir. Les voy a poner un ejemplo. Este mismo ejemplo que hemos estado manejando del lamentable accidente en la carretera. El hecho de que ustedes vayan manejando a una alta velocidad en la carretera, en la noche, en una vía rápida, pues bueno, para eso están hechas estas vías, y se atraviesa una persona y fallece porque le pegan, se atravesó y no la vieron, ¿ok? Ese es el hecho jurídico principal. Ocurrió ese lamentable suceso. ¿Qué va a pasar a continuación? Como atropellaron a esta persona, lo lógico es que ustedes sean remitidos de manera inmediata al Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público tiene la obligación de investigar qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Va a abrir una carpeta de investigación para saber qué fue lo que pasó, si fue intencional, si no fue intencional, si se atravesó el sujeto, si no se atravesó. El Ministerio Público tiene que recabar las pruebas suficientes para saber si se va a sujetar a proceso o no, si se va a sujetar o si se va a poner a disposición de la autoridad judicial al infractor o no. Bueno, entonces se atropelló la persona e inmediatamente la persona que iba manejando se pone a disposición del Ministerio Público y se inicia este proceso de investigación y probablemente se inicie un juicio de naturaleza penal. Pues todos esos acontecimientos consistentes en la investigación por parte del Ministerio Público y en el proceso de naturaleza penal, todos esos acontecimientos no hubieran ocurrido si no hubiera ocurrido el hecho principal, si no se hubiera atravesado esta persona, no existirían estos hechos secundarios, toda esta investigación lamentable. Entonces, el proceso y la investigación no existiría de no ser porque existió el hecho principal, que es ese atropellamiento en la carretera. ¿Sí está claro? ¿O no, niñas? Profe. Ok. Ahora, de igual manera que los siguientes supuestos, en los hechos jurídicos principales los podemos dividir en dos: constitutivos y extintivos. De igual manera,
constitutivos. Los hechos jurídicos principales constitutivos son los que crean derechos y obligaciones. De igual manera. Y los extintivos extinguen derechos y obligaciones. ¿Ok? Extinguen derechos y obligaciones. Aquí en realidad no hay mayor cosa que explicar. Los hechos jurídicos secundarios, aquí sí, en los hechos jurídicos secundarios. Los hechos jurídicos secundarios ya sabemos que los dividimos en dos. Condiciones impeditivas y condiciones modificativas. Vamos a explicarlo. Recuerden ustedes que los hechos jurídicos secundarios no existirían si no existiera un hecho jurídico principal. En el ejemplo que estamos trabajando, estamos hablando de esta investigación que se suscita ante el Ministerio Público. Esa investigación no existiría de no ser por este accidente lamentable. El hecho principal es el incidente, es el atropellamiento. El hecho jurídico secundario es esta investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Pues bueno, dentro de este hecho jurídico secundario, esta investigación que lleva a cabo esta autoridad competente, la representación social, pueden ocurrir algunas cosas, pueden ocurrir algunos sucesos, pueden ocurrir estas famosas condiciones impeditivas. Las condiciones impeditivas son sucesos que impiden el desarrollo habitual del suceso. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta investigación que está tramitando el Ministerio Público? Pues lo lógico es que tuviera que seguir su proceso. Lo lógico es que tuviéramos que atravesar por un proceso penal. Pero puede ocurrir algo dentro de la investigación. A lo mejor se acredita durante la investigación que la persona que iba manejando, pues efectivamente no tuvo culpa. Fue un accidente, fue imprudencia por parte del transeúnte caminar en la carretera a esa hora, sabiendo que estaba oscuro y que es una vía rápida. Y entonces lo único que va a pasar ahí es que la persona que iba manejando y que atropelló, lo único que va a tener que hacer es, a lo mejor va a compensar, va a indemnizar a la familia de la persona que atropelló. Ese hecho, el hecho de que indemnice a los ofendidos, a las personas que son parientes de este atropellado, automáticamente va a extinguir esa investigación y va a mermar, va a evitar que nos vayamos a un proceso penal. Entonces ese acontecimiento consistente en que indemnice a la familia para extinguir en ese momento la investigación va a impedir que se sigan suscitando este cúmulo de acontecimientos consistentes en tramitar un proceso penal. No voy a permitir que siga avanzando este proceso, lo voy a resolver, voy a indemnizar a la familia y entonces voy a impedir que se sigan desarrollando las consecuencias de ese hecho secundario. ¿Está claro? ¿Les queda claro esto o tienen alguna duda? ¿Me podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. En el caso de las condiciones impeditivas, estamos hablando de los hechos jurídicos secundarios. Los hechos jurídicos secundarios son aquellos acontecimientos que para existir necesitan o se derivan de un hecho jurídico principal, necesitan la existencia de un hecho jurídico principal. Y los hechos secundarios se pueden dividir a su vez en dos, o pueden suceder dos cosas, condiciones impeditivas y condiciones modificativas. En este ejemplo que estamos trabajando, que estamos platicando, el hecho jurídico principal es un atropellamiento. El hecho jurídico secundario es una investigación de la autoridad competente como consecuencia directa de ese atropellamiento. Ese es el hecho secundario. Yo puedo provocar que ese hecho jurídico secundario deje de producir consecuencias en derecho. ¿A través de qué? A través de una figura que se llama condición impeditiva.
A través de la condición impeditiva yo voy a provocar que ese hecho jurídico secundario siga produciendo acontecimientos o sigan produciéndose consecuencias derivadas de ese hecho jurídico secundario. Como que pues, voy a indemnizar a la familia y ahí se acaba el proceso. ¿Sí está claro, Andrea? ¿Me di a entender o no? Sí, profe, gracias. Ok. Seguimos con esto del hecho jurídico secundario. Ahora vamos a hablar de las condiciones modificativas. Vamos a hablar de las condiciones modificativas. En el caso de las condiciones modificativas, a diferencia de las condiciones impeditivas, la persona que provoca una condición modificativa no evita, no evita que las consecuencias del hecho jurídico secundario sigan prolongándose en el tiempo. Al contrario, solamente se van a modificar las consecuencias, que produjo ese hecho jurídico secundario. Otra vez, se los voy a volver a explicar. ¿Ok? Ya sabemos que el hecho jurídico secundario es un acontecimiento que depende de un hecho principal. ¿Ok? Y así como puedo llevar a cabo ciertos actos para evitar que se sigan produciendo consecuencias en ese hecho jurídico secundario, también puedo llevar a cabo algunos actos, no para que se sigan evitando o prolongando esas consecuencias, sino para que se modifiquen las consecuencias del acto secundario. Por ejemplo, en este caso, en este proceso penal, a lo mejor no voy a indemnizar a la familia, pero durante el proceso decido llevar a cabo una modalidad, unas figuras que se llaman suspensión condicional del proceso. Ahorita les explico. A lo mejor en vez de indemnizar a la familia para impedir que sigan surtiendo efecto las consecuencias del hecho jurídico secundario, lo que yo quiero hacer es no extinguir las consecuencias del acto, sino modificar las consecuencias del acto. En vez de tener que indemnizar a la familia, a lo mejor yo le acredito al Ministerio Público con pruebas suficientes que no fue mi culpa, que fue culpa del peatón, y entonces ya no tengo que pagar nada. Las consecuencias jurídicas del hecho jurídico secundario sí se siguieron dando, pero yo modifiqué las consecuencias. Todo apuntaba a que o una de dos, o a mí me iban a procesar o yo tenía que pagar. Entonces modifiqué con ciertos hechos, con ciertas conductas, esos acontecimientos para que en vez de pagar, en vez de que se den esas consecuencias que eran inminentes, se dieran otras que yo buscaba. ¿Sí me explico o no? ¿Me di a entender, niñas, o no? Ok, ok. Bueno, esto pudiera ser entre comillas, de lo relativamente más complicado en esto. Vamos a continuar entonces con nuestra teoría francesa del acto jurídico. Y ojo, aquí ya vamos a hacer un poquito más cerrada la llave para que ustedes tengan esta disponibilidad en sus apuntes, si es que están tomando apuntes, ¿ok? Recuerden que todo parte del hecho, ¿ok? Cuando hablamos del hecho, lo hicimos todavía más cerrado. Hablamos del hecho jurídico. Esos acontecimientos que van a producir consecuencias de derecho independientemente de la voluntad del hombre o no. ¿Ok? Y esos hechos jurídicos los dividimos en varias categorías. Primero, de eficacia inmediata y de eficacia diferida, con todas sus derivaciones. Después hablamos de los hechos jurídicos naturales o causales. Después de los humanos o voluntarios. Después hablamos de los hechos jurídicos principales y secundarios, con sus diversas modalidades. Ahora vamos a hacer más estrecha la llave. Vamos a ver otra llave todavía más estrecha, porque los hechos jurídicos se pueden dividir en dos a su vez. Los hechos jurídicos, ya de manera más concreta, cerrando un poquito más la llave, ahora sí los vamos a dividir en dos. Hechos jurídicos stricto sensu significa en
en sentido estricto. Eso significa estricto sensu, en sentido estricto. Y hechos jurídicos, lato sensu, o en sentido amplio. ¿Ok? Ahora vamos a dividir a los hechos jurídicos en dos grandes grupos, todavía más concreto, más específico. Hechos jurídicos en estricto sentido, o en estricto sensu, y hechos jurídicos lato sensu, o en sentido amplio. Lato sensu es sentido amplio. ¿Ok? ¿Me van siguiendo o alguien se perdió? Ok, creo que sí. Vamos a hablar primero de los hechos jurídicos en sentido estricto o estricto sensu. Los hechos jurídicos en sentido estricto o estricto sensu los vamos a dividir en tres cosas: cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Los hechos jurídicos en sentido estricto, a su vez, los vamos a dividir en tres: en cuasicontratos, en delitos y en cuasidelitos. ¿Qué es cada cosa? Bueno, ustedes se van a dar cuenta que terminando la clase de hoy, sí, es estrecha esta llave, es complicado, pero a ver, ya nos estamos acercando a lo que queremos, al acto jurídico. Ya casi llegamos al acto, ¿ok? No falta mucho. Bueno, estos hechos jurídicos en sentido estricto o estricto sensu los vamos a dividir en tres figuras: cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Vamos a hablar primero de los cuasicontratos. Ustedes van a ver en algún punto de su formación profesional que una de las fuentes de donde emanan las obligaciones, una de las fuentes de las obligaciones en derecho son los contratos. Por excelencia es la fuente de las obligaciones en derecho civil, estos contratos. ¿Ok? Los contratos, lo vamos a ver más adelante, simple y sencillamente son acuerdos de voluntades. Acuerdo de voluntades que se da entre dos o más personas con el objeto de crear, de transmitir, de modificar o de extinguir derechos y obligaciones. ¿Ok? Esa es una manera de generar obligaciones. Pero están los cuasicontratos. Sí, Perdón por interrumpirlo. ¿Podría repetir lo que es cuasicontratos, por favor? todavía no lo explico. Así eso voy justamente. Ok, gracias. Sí. Platicábamos de los contratos. Los contratos son acuerdos de voluntades que se dan entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. Eso es un contrato, lo vamos a ver ahorita en unos minutos, ¿ok? Es una fuente que genera obligaciones en el campo del derecho. Los contratos, por excelencia, de los contratos se derivan los derechos y las obligaciones. Pero cuando dos personas o más generan derechos y obligaciones, hacen un pacto jurídico que recibe el nombre de contrato, estos contratos pueden documentarse o no. Lo cierto es que ya los liga una relación jurídica que genera derechos y obligaciones. Si yo voy a comprar un automóvil, por ejemplo, pues eso se llama contrato de compra-venta. No es compra y venta, se llama compra-venta. Es un contrato de compra-venta. Hay un vendedor, hay un comprador. Eso es un contrato. Nuestras obligaciones como comprador y como vendedor se derivan directamente de ese contrato de compra-venta. ¿Ok? Y fue a voluntad de las partes. Las dos partes estaban de acuerdo. Las dos partes exteriorizaron su voluntad. En los cuasicontratos no. En los cuasicontratos, una persona recibe un beneficio de otra. Una persona recibe un beneficio de otra persona, sin que haya sido pactado por estas personas. Una persona, porque quiso, se obligó de manera unilateral. Si ustedes, por ejemplo, saben que hoy, de manera puntual, tenían que comprar un cuaderno y una pluma para continuar sus clases, yo tenía este pendiente de comprar mi cuaderno,
mi pluma, tenía que ir a la tiendita, a la papelera a comprar, no me dio tiempo. Y llegan a su casa y a lo mejor sus padres, sus papás, sus padres, porque tienen un nexo afectivo con ellos. Oye hijo, oye hija, ¿qué crees? Pues yo sé que necesitabas un cuaderno y una pluma. Toma, aquí está. ¿Cómo? ¿Cuándo te dije que me lo compraras? No, no me dijiste. Yo te lo compré porque, pues sé que lo necesitas, sé que lo necesitarás. Ustedes en ningún momento hicieron un pacto, un contrato con sus padres para que ellos les compraran ese cuaderno y esa pluma. Sus padres de manera unilateral decidieron beneficiarlos. Si por ejemplo sus esposos, sus esposas, sus novios, sus novias, si ustedes tienen una deuda en el banco de 2,000 pesos y los está acongojando mucho y de repente su novio o su novia decide pagar sin avisarles ese adeudo, oye, yo sé que te está acongojando mucho este tema de la deuda con el banco. Nadie me obligó a hacerlo, yo de mutuo propio lo hice. Voy a propiciar un beneficio a tu favor sin que esté obligado a hacerlo, sin que haya un acuerdo de voluntades como lo existe en el contrato. Una de las partes se ve beneficiada por otra. ¿Por qué una así lo decidió de manera unilateral? ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe. Ese es un cuasicontrato. Vamos a hablar ahora de los delitos. Y bueno, mucho que decir aquí. No los voy a saturar porque seguramente llevarán un curso específico de todo esto. Vamos a hablar de los delitos. Muchas definiciones y muchos conceptos hay de delitos. Muchos autores han dedicado su vida a platicar de los delitos. Francesco Carrara, Meyer, Jiménez de Azúa, Coyo Calón, muchos. Vamos a manejar el concepto más sencillo de delito. Un delito es un acto u omisión. Un delito es un acto u omisión sancionado por las leyes penales. Esa es la definición que nos da la ley de delito, la más sencilla, la más concreta. Acto u omisión sancionado por las leyes penales. Hay ciertas conductas que están prohibidas por el Estado porque se consideran peligrosas, dañosas, perjudiciales. Ese catálogo de conductas que están prohibidas por el Estado se van a glosar, se van a documentar en una codificación, en un conjunto de leyes llamado Código Penal. El Código Penal nos va a establecer ese catálogo de conductas que están prohibidas por el Estado. Y pueden ser actos u omisiones. Hay delitos consistentes en hacer conductas y hay delitos consistentes o conductas descritas de omisión, no hacer. Por ejemplo, un delito por acción, el homicidio. Comete el delito de homicidio aquella persona que priva de la vida a otra. Estoy ejecutando una conducta. ¿Esa conducta en qué consiste? En privar de la vida a otra. Esta conducta está prohibida por el Estado. Aquella persona que cometa ese tipo de conductas va a ser sancionada por las leyes penales. Eso es un delito por acción, por comisión, se comete una conducta. Pero también hay delitos por omisión. Si no pago mis impuestos, ¿qué pasa? Está la evasión fiscal, por ejemplo. La evasión fiscal no es lo mismo que elusión, son dos cosas diferentes. Pero hablemos de la evasión fiscal. Hago todo lo posible para que el fisco federal no me cobre. Y entonces, eso es un delito especial que está previsto en el Código Fiscal de la Federación. Un no hacer, no estoy pagando. Ese no pagar, esa conducta consistente en un no hacer, es un delito. ¿Sí me doy a entender o no, niñas? Sí, profe. Eso es un delito. Vamos a hablar ahora. Que lo repita, sí, Fernando, te lo repetimos, claro que sí. Entonces, contábamos que los delitos, conforme al Código Penal, son esos actos u omisiones sancionadas por las leyes penales. Ese catálogo de conductas que me prohíbe el Estado están codificadas, están insertas, relacionadas, transcritas en una ley que se llama Código Penal. Si yo llego a cometer alguna de esas conductas prohibidas, el Estado me va a castigar con una sanción. Y hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Yo les ponía de ejemplo el homicidio. Podemos hablar del fraude. Comete el delito de fraude,
la persona que se enriquece, que obtiene un lucro, un beneficio, a través del engaño de otra persona. Eso es fraude. Si yo engaño a una persona para obtener un beneficio económico, eso es fraude. La persona que cometa ese delito, pues se va a hacer acreedor una sanción. Ese es un delito de acción. Un delito de omisión, vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que son médicos, ustedes son médicos, y van caminando en la vía pública y de repente se dan cuenta de cómo un motociclista tiene un accidente, se estampa y queda inconsciente en el suelo. Ustedes como médicos pueden auxiliar o no a ese motociclista. Si no lo auxilian, ¿eso será un delito? ¿Qué opinan? ¿Podría ser negligencia? No, digo, no es negligencia porque yo no le provoqué el accidente. Yo podía asistirlo. Y si no lo hago, pues hay un artículo del Código Penal que me dice justamente que esa omisión, exactamente es una omisión. Hay un artículo en el Código Penal que me dice que esa omisión está castigada por las leyes penales. Si yo no lo auxilio y tengo la instrucción médica para auxiliarlo y aún así no lo hago, esa omisión es un delito, me van a castigar con una pena privativa de la libertad. Ese es un delito por omisión. ¿Ok? ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Ok, Sí, profe. ok. Bueno, eso es un delito. Vamos a hablar ahora de los cuasidelitos. De los cuasidelitos, ¿ok? Cuando yo provoco un daño a una persona, pero ese daño no es intencional, no intencional. Si yo provoco un daño sin la intención de cometerlo a una persona, a ver, ¿qué pasó ahí? Si yo provoco un daño a una persona y ese daño que provoqué no fue intencional y además esa conducta no está prevista en el Código Penal, estamos frente a un cuasidelito. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a ir a su oficina, ya van retrasados, llegan corriendo y esa oficina está conglomerada, hay muchas personas y dentro de esas personas hay un muchacho con una taza de café parado, esperando unos documentos, pasan y sin querer lo empujan y le derraman la taza de café. ¿Ok? Eso entonces es un cuasidelito. ¿Sí está claro o no? A ver, creo que aquí. Silencien sus micrófonos, muchachos, porque creo que no me escuchan. Ya está. ¿Ok? A ver, si entonces yo provoco, sin la intención de querer hacerlo, si yo provoco un daño a una persona y ese daño no está previsto en el Código Penal y además no tuve la intención de hacerlo, eso es un cuasi delito. Les pone el ejemplo de la persona que llega corriendo y sin querer derrama una taza de café y sin querer quema a una persona. Eso es un cuasi delito, ocasionó un daño sin quererlo cometer, pero no es una sanción que esté prevista en el Código Penal. ¿Sí está claro o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, ya casi nos acercamos a donde queremos llegar. Ahora sí, hasta aquí se termina el hecho jurídico en sentido estricto o en estricto sensu. Ahora vamos a hablar del hecho jurídico lato sensu o sentido amplio. Ojo con esto, es casi la culminación o la coronación de ese tema. Hecho jurídico en sentido amplio. ¿Cómo se dividen los hechos jurídicos en sentido amplio? Primero, hechos físicos. Hechos físicos. ¿Cuáles serán los hechos físicos? La palabra físico o física viene del griego physis, que significa naturaleza. Son esos hechos naturales que simplemente suceden
y que tiene consecuencias de derecho. Un hecho físico es un hecho natural, un hecho que es producido por las fuerzas naturales. Eso es un hecho físico. Entonces, los hechos jurídicos lato sensu en primera instancia pueden ser físicos, hechos que se derivan de la naturaleza. Los hechos jurídicos, ojo, después de los hechos físicos, fíjese todo lo que tuvimos que atravesar para llegar hasta este momento. Los hechos físicos se dividen en dos. Número uno, hechos físicos, producidos como consecuencia directa de la naturaleza. Y por fin llegamos aquí. Acto jurídico. Acto jurídico. Ahora sí llegamos al acto jurídico. Todo este camino que tuvimos que atravesar, todo este camino tortuoso, por fin para llegar al acto jurídico, ¿sí? Así es. Es muy específico el acto jurídico. Y ahora vamos a hablar de los tipos de acto jurídico. No son muchos, no se inquieten. Prácticamente ya casi acabamos. ¿Qué actos jurídicos? Vamos a definir el acto jurídico en primera instancia. ¿Ya te perdiste? Va para atrás. Acuérdense que los físicos, los hechos jurídicos físicos, simple y sencillamente son los hechos que se derivan de la naturaleza. No, nada más así. Los hechos jurídicos en lato sensu, ¿y te va? Ya estamos en los hechos jurídicos lato sensu. Apenas estamos empezando a hablar de los hechos jurídicos lato sensu. Los hechos jurídicos lato sensu nada más se dividen en dos. Nada más se dividen en dos. Hechos físicos. Y los hechos físicos son los hechos que se derivan de la naturaleza. Y segundo, acto jurídico. Nada más. Los hechos jurídicos lato sensu solamente se dividen en dos. Hechos físicos y acto jurídico. Los hechos físicos son los hechos que derivan de la naturaleza. Y el acto jurídico, por fin llegamos a esto. Por fin llegamos a esto. Lo primero que tenemos que hacer para hablar de acto jurídico es definir, ahora sí. Vamos a definir qué es acto jurídico y ahorita les digo los tipos de acto que hay. Acto jurídico. Importantísimo esto, ¿eh? Lo voy a anotar. Esto es acto jurídico. Si yo les pregunto en el examen qué es un acto jurídico, esto es lo que me tienen que platicar, ¿ok? El acto jurídico es la manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente, la manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Eso es un acto jurídico, manifestación externa de la voluntad del hombre, libre y consciente, para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Por fin definimos acto jurídico, tuvimos que pasar todo esto. Y si se fijan, el acto jurídico tiene cuatro objetos: crear, transmitir, modificar o extinguir. Esos son los cuatro objetivos básicos del acto jurídico. ¿Qué vamos a crear, transmitir, modificar o extinguir? Pues derechos y obligaciones, naturalmente. ¿Ok? Ya que definimos acto jurídico, ahora sí vamos a hablar de qué tipos de actos jurídicos existen, conforme a la teoría francesa. Ya sabemos que el hecho jurídico en sentido lato o en sentido amplio solo se divide en dos: hechos físicos y acto jurídico. Continuamos entonces. Los actos jurídicos se dividen en actos jurídicos lícitos, actos jurídicos lícitos. ¿Cuáles son los actos jurídicos lícitos? Pues aquellos actos jurídicos que se llevan a cabo o se ejecutan conforme a las reglas del derecho. Los actos jurídicos ilícitos. Los actos jurídicos ilícitos son aquellos actos jurídicos que se van a llevar a cabo, que se van a ejecutar contrarios a derecho, contrario a lo que dispone la norma, contradicen las disposiciones del derecho. ¿Ok?
Actos jurídicos lícitos, actos jurídicos ilícitos. Actos jurídicos en sentido estricto. Actos jurídicos en sentido estricto. Los actos jurídicos en sentido estricto o stricto sensu van a ser aquellos actos jurídicos que solamente crean y transmiten derechos y obligaciones. Y también se les conoce con el nombre de contratos. Los hechos jurídicos en sentido estricto, perdón, ahora sí estamos en los actos. Actos jurídicos en sentido estricto, también llamados contratos, van a tener por objeto crear o transmitir derechos y obligaciones. ¿Hasta aquí van bien? ¿Se me han perdido? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿me podría repetir, por favor, lo de lícitos e ilícitos, por favor? Sí. Los actos jurídicos lícitos son los que se llevan a cabo o los que se ejecutan de acuerdo a la ley, de acuerdo a las formalidades que establece la ley. Si yo llevo a cabo un acto jurídico lícito, es porque es un acto jurídico permitido por las leyes. Si yo llevo a cabo un acto jurídico ilícito, como un delito, un acto jurídico ilícito, pues un delito. Es un acto que se cometió en contra de las leyes, ¿ok? Como la venta de drogas y estupefacientes. Eso es un acto jurídico ilícito. Va en contra de las leyes. ¿Ok? Entonces, actos jurídicos lícitos, aquellos que se llevan a cabo o se ejecutan o se hacen conforme a la ley, conforme a lo que dispone la ley. Los actos jurídicos ilícitos se hacen contrario a lo que dispone la ley. Los actos jurídicos, en sentido estricto, mejor conocidos como contratos, crean y transmiten derechos y obligaciones. Crean y transmiten derechos y obligaciones. Y ahora vamos a hablar de los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Actos jurídicos unilaterales y bilaterales. En los actos jurídicos unilaterales solamente se obliga una persona. Una persona. Una sola de las partes se obliga. Y vamos a poner un ejemplo aterrizado a la realidad, porque a lo mejor hemos hablado un poquito o mucho de teoría. Actos jurídicos unilaterales. Lo cierto es que, como les platicaba, la fuente por excelencia generadora de obligaciones son los contratos. Pero no es la única. También existe una figura que se llama oferta al público. Se los voy a plantear así. Esto es algo que ya ustedes conocen, pero no lo han pensado de esta manera. Vamos a tomar como ejemplo este famoso acontecimiento del Buen Fin. Este Buen Fin que se da en noviembre, donde una serie de establecimientos comerciales hace una serie de ofertas al público para que puedan adquirir productos o servicios a un menor precio. Un caso muy concreto como el de Walmart, vamos a poner a Walmart como ejemplo. En el Buen Fin, Walmart a lo mejor va a hacer una oferta al público, que esa es la figura jurídica de la que hablamos. Voy a hacer una oferta porque es el Buen Fin. Voy a rebajar todas las pantallas. Voy a ofrecer estas pantallas a 2,000 pesos. Cuando cuestan 15,000 pesos, los voy a ofrecer en 2,000 pesos. Es un ofertón del Buen Fin. Las pantallas de Walmart que cuestan 2,000 pesos. Y algún astuto de la tienda, en vez de poner en el cartel 2,000 pesos, pone 200 pesos. Eso es una oferta al público. Yo la tengo que respetar. Una parte se está obligando. ¿Quién se está obligando? Walmart. Nadie más. Una sola de las partes, una sola persona se está obligando en el mundo del derecho. Y si puso 200 pesos, pues mala tarde, va a tener que respetar esa oferta. No es para siempre, claro está. Esa oferta, 48 horas. Si en 48 horas nadie reclama esa oferta, pues bueno, mala tarde también. Podrá rectificar el centro de establecimientos, el centro del comercio famoso, ¿ok? Pero si alguien llega y reclama esa oferta dentro del plazo establecido por la ley, Walmart tiene que respetar esa oferta al público, porque se obligó de manera unilateral, ¿ok? Entonces esto es un acto jurídico unilateral. Una persona se obliga.
Cuando hablamos de una sola persona, cuando solo una persona se obliga en estos temas jurídicos, hablamos de los actos jurídicos unilaterales. Pero también hay actos jurídicos bilaterales, cuando dos personas se obligan. El ejemplo por excelencia es el contrato. Hay algunos autores, y esto no es parte de la teoría francesa del acto jurídico, que hablan de relaciones, actos jurídicos multilaterales, donde se obligan varias personas. Puede haber un contrato donde 5 personas sean propietarias de una casa y se la quieran vender a una. Entonces tenemos que expresar 6 voluntades de los 5 copropietarios y del comprador. Esto no se refiere en la teoría francesa del acto, pero existe. Es indispensable que sepan que existe. En las relaciones bilaterales se van a obligar 2 personas. De 2. 2 personas se van a obligar. Y aquí ya se va haciendo más jurídico y más bonito este tema, porque cuando hablamos de actos jurídicos bilaterales, ya vamos a hablar de 2 figuras. Los actos jurídicos bilaterales se pueden dividir en 2, en contratos y en convenios. Y aquí necesito su especial atención, porque esto sí es algo importantísimo en el mundo del derecho, contratos y convenios. Para hablar de contratos y convenios, ya estamos por terminar la teoría francesa, pero para hablar de contratos y convenios, necesitamos platicar del convenio en primera instancia. Así que, ábrame otra llavecita, porque vamos a hablar de convenios, y es muy poquito lo que hay que hablar. No se inquieten. ¿Sí? Es muy poquito lo que hay que hablar, sí, Judy, no te preocupes. Convenio, vamos a hablar del convenio ahora. Para abordar ese tema tenemos que empezar a hablar del convenio. Y para seguir con este dolor de cabeza, niños, hay 2 tipos de convenio. Convenio lato sensu o convenio en sentido amplio y convenio stricto sensu o en sentido estricto. Vamos a definir qué es esto. Ojo con lo que les voy a comentar. Primero tenemos que hablar del convenio en sentido amplio o en lato sensu. ¿Qué es un convenio en sentido amplio o en lato sensu? Un convenio en sentido amplio o lato sensu va a ser un acuerdo de voluntades, va a ser en primera instancia un acuerdo de voluntades que se da entre 2 o más personas. Un convenio en sentido lato o en sentido amplio es un acuerdo de voluntades que se da entre 2 o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir nada más obligaciones. Esto es importantísimo. Un convenio en sentido amplio, porque abarca todo, es el acuerdo de voluntades de 2 o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Ese es un convenio en sentido amplio, o lato sensu. ¿Por qué nada más obligaciones? Porque las obligaciones que yo tengo son los derechos del otro, y los derechos del otro son mis obligaciones. Si yo voy a comprar una casa, yo tengo obligaciones como comprador. Mi obligación es pagar el precio. Pero yo también voy a tener un derecho, que es que me entreguen la casa. Y el vendedor tiene una obligación. Su obligación es entregar la casa. Pero su derecho, que es que le pague el precio, es mi obligación. ¿Sí está claro esto o no? Bueno. Este es el convenio en sentido amplio, lato sensu. Y el convenio en sentido amplio, lato sensu, nada más, ya para acabar ese tema, se va a dividir en 2. Se va a dividir en contratos, ahora sí. Contratos, mejor conocidos como, algo que ya vimos,
acto jurídico en sentido estricto o stricto sensu. El convenio lato sensu se va a dividir en dos. Primero, en contratos o acto jurídico en sentido estricto, que es lo mismo, y en convenios en sentido estricto, stricto sensu, o en sentido estricto. ¿Ok? Los actos jurídicos en estricto sentido, los contratos son acuerdos de voluntades, van a ser igual acuerdos de voluntades entre dos o más personas, nada más para crear o transmitir. Aquí está el punto fino, ¿eh? Los contratos solamente crean o transmiten, ojo, los contratos nada más crean o transmiten derechos y obligaciones. Esto es importantísimo. Si yo voy a contratar con el banco, si yo quiero pedirle al banco un préstamo para comprar mi casa, lo tengo que hacer a través de un contrato, porque a través de un contrato estoy creando obligaciones. El banco tendrá la obligación de prestarme dinero y yo tendré la obligación de pagarle a plazos. ¿Ok? Estoy creando obligaciones. Solo a través de un contrato se pueden crear obligaciones. O transmitir. Voy a hacer un contrato de compraventa donde yo transmito la propiedad de mi casa a determinada persona. Solamente a través del contrato se puede crear o transmitir. Y el contrato también se le conoce como acto jurídico en sentido estricto. Y el convenio en sentido estricto o estricto sensu solamente va a tener por objeto dos cosas: modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esos son los dos objetivos del convenio, perdón. Modificar o extinguir derechos y obligaciones. Nunca se puede crear una obligación a través de un convenio. Tiene que ser a fuerza a través de un contrato. Pero si quiero modificar esas obligaciones, tendrá que ser a través de un convenio. Si yo, por ejemplo, me atrasé mi crédito hipotecario y quiero pactar con el banco nuevas fechas, nuevas cantidades, lo tengo que hacer a través de un convenio. Convenio de pago. Si quiero extinguir la obligación que yo adquirí a través de un contrato con el banco, convenio de pago. En este momento te liquido y extingo la obligación. ¿Está claro esto? Esto es lo más importante de esto. Es lo más importante de la teoría francesa. ¿Ya te perdiste? ¿Otra vez? Profe, ay, Sí, perdón. sí, adelante, adelante. Nada más como duda. Entonces el contrato eh, es el que transmite y crea obligaciones y los convenios son solo los que... Ay, no, ya me perdí Los también. que modifican o extinguen. Modifican o extinguen. Modifica o extingue, ¿no? Ah, ok. Sí, otra vez, lo vamos a repetir, para que no se me pierdan. No se preocupen, lo repetimos. Vamos a hablar primero de convenio. Convenio en sentido amplio. El convenio en sentido amplio va a crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones, porque es lo general. El convenio en sentido amplio lo dividimos en dos: contrato o acto jurídico en sentido estricto. No, ahorita hablamos de eso, Contrato en sentido estricto. Contrato, que quiere decir acto jurídico en sentido estricto. Los contratos solamente van a crear o transmitir. Y convenio en sentido estricto, que va a modificar o extinguir. Otra vez, convenio en sentido amplio es el acuerdo de voluntades que va a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. De ahí nada más vamos a abrir una llave que se divide en dos: contrato, que crea y transmite, y convenio en sentido estricto, que modifica y extingue. ¿Ya ubicaron o no? ¿Ya se ubicaron? ¿Ya se encontraron? ¿Podría repetir lo último? Claro que sí. Otra vez, convenio en sentido amplio, abarca todo. Acuerdo de voluntades que crea, transmite, modifica o extingue obligaciones. Este convenio en sentido amplio lo dividimos en dos: en contrato, mejor conocido como acto jurídico en sentido estricto, que nada más va a crear o transmitir derechos y obligaciones; y en convenio en sentido estricto, que va a modificar y a extinguir derechos y obligaciones. ¿Sí está claro? Ahora sí, ¿ya lo tienen o no? Sí, profe. Ok. La división de los contratos y los convenios
bueno, en este tema, conforme la teoría francesa, sí, ahí queda ya, Judith, perdón. Hasta ahí queda. Pero si ustedes estudian el curso de contratos en Derecho Civil 5, se van a dar cuenta que los contratos se pueden dividir de muchas maneras. No les voy a hablar de eso ahorita porque los haría bolas, muchas bolas. Solamente quédense con esa idea ahorita, ¿ok? Sinalagmáticos, perfectos, imperfectos, onerosos, gratuitos, etc. Hay una división enorme, pero eso ya será cuando estudien contratos. Por eso es tan importante esta teoría francesa del acto jurídico. Con esto finalmente terminamos la teoría francesa del acto jurídico. Como verán, es importantísima para efectos de su carrera. ¿Ok? Sí, es complejo, así es. Terminamos por fin esa teoría francesa. Seguramente, ¿vieron algo de esto en acto jurídico? No, Sí. profe. Dios. Ok. Bueno, ya lo vieron, que es lo importante. Ok, entiendo. Bueno, esta es la teoría francesa del acto. A partir de mañana vamos a platicar de un tema que se llama, también está relacionado, es otro tema, totalmente diferente. Pero mañana vamos a iniciar tema nuevo, un tema que se llama teoría de las nulidades, que también tiene como eje central al acto jurídico, pero no se preocupen, ya no hay tantas llaves, ya no hay tantas divisiones, ya no es tan tedioso como esto que hemos estado viendo. Ya vamos a ver cosas más prácticas, más jurídicas. Esto lo tienen que saber porque pues es obligado, pero ya mañana vamos a hablar de otros temas más jurídicos, teoría de las nulidades. Después de eso vamos a entrar al estudio de algunos temas que tenemos que ver en introducción de personas y bienes, derecho de personas y bienes. Vamos a hablar de los atributos de la persona, vamos a hablar de las sociedades, de las empresas, vamos a hablar de la declaración de ausencia. Todavía nos falta un poquito, pero ya nos estamos acercando. Entonces, recuerden que esto se acaba la semana que entra. Entonces, no lo echen en saco roto. Hay mucha información que hemos visto, todavía nos falta otra tanta. Pónganse al corriente en sus actividades. Recuerden que el límite es la semana que viene. Y espero que nos dé tiempo por ahí del jueves para ya hacer nuestra evaluación. Si nos da tiempo, jueves o viernes hacemos examen escrito. Y bueno, los que sean acreedores, el examen oral puede ser viernes o sábado. ¿Ok? Para que estén al corriente en todo esto. ¿Tienen alguna duda? No, profe, muchas gracias. No, profesor. Al contrario. Gracias a ustedes. Y si ya no hay ninguna duda, pues entonces nos vemos el día de mañana. Profe, yo mañana no voy a poder estar en clase, pero voy a pedir que me la graben. Claro que sí, está bien. Muchas Sí, gracias. claro que sí. No hay ningún Que problema. descansen. Igualmente. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Gracias. niños. Claro que sí, Judith. Ahorita platicamos. Gracias, niños. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Siendo las 4 horas con 52 minutos del día 22 de julio de 2021, se da por concluida la sesión del día de hoy del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en ese semestre 2021-1 en su horario de 3 a 5 de la tarde.